Bienvenidos a su iglesia Casa sobre la Roca, Nueva York. Le damos la bienvenida también a todas las personas que se conectan con nosotros a través del canal de YouTube de Casa Roca y ven los servicios a través de él. Y también a las personas que se conectan y nos siguen en las redes sociales de la iglesia. Bienvenidos todos. Hoy damos continuación a nuestra serie, la de este mes, que se llama Desafiante Cultura. Y hoy vamos a tocar un tema bastante caliente porque se llama, y lo he nombrado así, es el nombre del mensaje de hoy, Cultura de Cancelación. Y ahora ustedes van a entender por qué se llama así. La cultura en que vivimos es una cultura de cancelación. Así que quiero comenzar y quiero llevarlos a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de San Juan, al capítulo 12, para ver allí el verso 42. Juan 12, 42, para comenzar. Voy a leerlo para todos ustedes. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran, los cancelaran de la sinagoga. Vamos al Señor en oración. Señor, yo te doy gracias por tu palabra de hoy. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de ella y con tu sabiduría nos hagas ver aquello que tú quieres que veamos, aquellos que tú quieres que entendamos, pero sobre todo aquello que tú quieres que pongamos en práctica en nuestra vida. Bendícenos hoy con tu palabra, con un mensaje que edifique nuestras vidas y nos ayude a vivir mejores vidas para honrarte y darte honor a ti. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén y amén. Estos versos nos hablan de cómo aún en los tiempos de Jesús también se ejercía esa presión sobre las personas cuando las personas no estaban de acuerdo con algo. Entonces, observa, Jesús había estado en la sinagoga y se aclara aquí en este verso que muchas personas creyeron en el mensaje de Jesús de las buenas nuevas y también algunos de los jefes, o sea, de los maestros de la ley también creyeron. Sin embargo, dice aquí que no lo confesaron, o sea, no llegaron al punto. ¿Por qué? Dice aquí, porque temían. Mire, el temor es la herramienta que usa la cultura para detenerte, para impedir que tú alcances la gracia de Dios. Y miren lo que dice aquí. Porque temían que los fariseos los expulsaran, es decir, los cancelaran de la sinagoga. Entonces, la cancelación es parte de la cultura de hoy, queridos. Es además cada vez más común y ¿saben qué? No distingue entre raza, entre edad o posición social. No distingue entre las personas. Simplemente ejecuta. Pero ¿qué significa exactamente esa cultura de cancelación? La cultura de cancelación es una forma moderna de ostracismo. Entonces me tomé el trabajo de buscar esa palabra en el diccionario. ¿Saben qué dice? Ostracismo es exilio, destierro, aislamiento, exclusión, en la que alguien es expulsado de un círculo social o profesional, ya sea en línea, es decir, a través de las redes sociales o en persona. Esa persona es expulsada, como vimos que ocurrió en la sinagoga. Y se dice que los sujetos que están sujetos, o las personas que están sujetas a este ostracismo, son llamadas canceladas. Si bien es apropiado que aquellos que hacen algún tipo de denuncia porque necesitan denunciar algún crimen o que revelen corrupción o actividades ilegales sobre alguna persona u una organización, la cultura,
es apropiado que esas personas denuncien, es decir, hagan público cuando alguien está haciendo algo malo para alertar a las personas. Pero observa lo que hace la cultura de cancelación. Va mucho más allá. Dice, inventa nuevas reglas para tomar represalias contra el discurso, el comportamiento o incluso la opinión personal que ha juzgado previamente como ofensiva o controvertida. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con ellos. No está de acuerdo con la cultura. A menudo, en lugar de abordar un tema específico, la cultura, resulta en boicots que se hacen a empresas o a personas, las cuales estas personas son quizás despedidas o eliminadas de esa plataforma solo por el hecho de no estar de acuerdo. Y esto, queridos, ha arruinado la vida de muchas personas y ha destruido también la vida de muchos jóvenes. Porque para ellos es particularmente sensible el tema de pertenecer, el tema de hacer parte de un grupo. Cuando son expulsados de ahí, sobre todo de la manera violenta como lo hacen, se sienten heridos y esas heridas pueden ser muy dolorosas y dañinas en las personas. Y te digo algo más, esto ha arruinado la vida de muchas personas, aunque esas personas nunca cometieron ningún delito, ningún acto criminal o ningún comportamiento malicioso, solamente no estuvieron de acuerdo. Ojo con esto, queridos, porque esa es la cultura en la que estamos viviendo. Su única culpa de estas personas, y por eso fueron expulsadas, es ir contra el pensamiento que establece la cultura. Entonces la pregunta es, ¿cómo deberíamos nosotros los cristianos manejar y responder a una cultura que rechaza y excluye a personas, grupos y entidades a través de este mecanismo que se llama de cancelación? ¿Cómo manejamos nosotros eso hoy? Dos cuestiones principales quiero tocar hoy, que son el conflicto que hay entre la cultura y el cristianismo, para que ustedes se den cuenta cómo podemos enfrentar eso. Amén. El primer punto que quiero tocar es que la cultura de cancelación no perdona. No perdona, hermano. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que tú hiciste algo inapropiado, porque puede ser que en ocasiones alguna persona hace algo inapropiado y por eso es expulsada, o que sucedió o que hizo algo políticamente incorrecto, como dicen hoy. No hay perdón, queridos, para esas personas. Una vez que te cancelan, no hay esperanza de redención ni de aprender del error que cometiste en el pasado para no volverlo a hacer o para saber cómo manejarlo en el futuro. No hay esa oportunidad más. Además, puede ser que el castigo se extienda inclusive hasta hacer público lo que sea que haya sucedido para avergonzarte. Y te digo algo, sin derecho a defensa, porque como ellos son los dueños de la red y ellos son los que publican lo que quieren, vituperan de la persona allí y la persona no tiene defensa alguna. ¡Wow! Miren lo injusto esto. Y no solamente te hacen eso, sino que te cancelan, además de exponerte a la picota pública. Queridos, este es un procedimiento malvado y cruel, que ha llevado a muchachos jóvenes incluso al suicidio. Esto es totalmente opuesto a la doctrina cristiana, por supuesto. Esto que estamos viendo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4, 31, 32. Escucha lo que dice Efesios 4, 31, 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense
mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Observa la diferencia entre la cultura, el manejo que le da la cultura a la persona que comete un error, según ellos, y el cristianismo. El problema con la cultura de la cancelación es que siempre te recordará tus errores del pasado. Y para aquellos que han dejado registro en las redes, en sus redes sociales o en el internet, ya sea registro escrito o fotográfico a través de mensajes o lo que sea, les digo algo, se harán vulnerables ante la cultura de ser heridos, dañados y maltratados por haber dejado ese registro allí cuando la cultura quiera usar eso contra ti. Y nuestros muchachos, de manera quizá sin caer en cuenta, exponen sus vidas en esas redes sociales de una manera sin ningún precedente, sin tener ninguna medida en eso, teniendo en cuenta que eso puede ser usado en su contra. Como cristianos se nos dice que el amor no se enoja fácilmente. Esa es una de las características del amor, que no guarda rencor. Es decir, que no guarda registro de los errores, que es todo lo contrario a lo que hace esta cultura. Miren lo que dice Mateo 6, 14, 15. Mateo 6, 14, 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Querido, es sencillo. Si quieres el perdón de Dios, tienes que perdonar. Y hay que aprender a perdonar, porque yo sé que no es fácil. Y algunos podrán decir: pero pastor, ¿y cuántas veces tengo yo que perdonar a este tipo que me la hace siempre y me la hace la misma? La respuesta de Jesús, te la voy a leer textualmente, está en Mateo 18, 21, 22. ¿Cuántas veces debo perdonar? Dice: Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Para decir que es indefinido, que no tiene límite. Pero si lo hiciéramos matemáticamente, esto equivale a 490 veces. Tengo que perdonar a la misma persona 490 veces. Por el mismo error, por la misma falta, por el mismo pecado que cometió contra mí. Una sola ofensa debe ser perdonada 490 veces. Miren la diferencia con mi Señor, con mi Dios. Porque es que tenemos que establecer y esas son la clase de diferencias que tenemos que mostrarle a nuestros hijos y entender nosotros. Observa, Isaías 43, 25, observa lo que Dios, el Padre, dice. Soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Wow. Y en otra parte de la Escritura dice que los arroja al fondo del mar para no acordarse más de ellos. Por amor a sí mismo. Esto me impacta mucho cuando el Señor habla en esos términos, porque Dios quita tus pecados porque quiere y se agrada en hacerlo, ¿sabes? Ese es mi Dios, un Dios perdonador, un Dios de misericordia, hermano. Y por eso estamos todos aquí hoy. Quien habla primero que todos. Porque por la misericordia de Dios, todos recibimos esa misericordia y recibimos ese perdón, porque Dios es un Dios perdonador, amoroso. Dios ama el perdón. Y si tú le das una razón a Él para que te perdone, Él te perdonará.
Y tú conoces esa razón porque tú te acogiste a ella. La única razón para que Dios te perdone es que te acojas al sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Él ya pagó por todos los pecados para que se sirva la justicia de Dios. Para que se pague según la justicia de Dios el pecado que habrás cometido. Miren, estaba leyendo en estos días acerca de una historia que contó un pastor, es una historia real, entre otras cosas, de un abogado de su propia iglesia que en un momento dado, tocado por la palabra, sintió el deseo de perdonarle a todas las personas que le debían deudas por más de 6 meses y que no le habían pagado. Quiso perdonarles esas deudas. Así que este abogado elaboró 17 cartas y las mandó por correo certificado a cada una de las personas a las cuales, o cada una de las personas que le debían dinero a él por haberle prestado servicios o lo que sea. Esto es real. 16 de las 17 cartas fueron devueltas. Porque los clientes se negaron a firmar, ni siquiera a acusar recibo y abrir los sobres, temiendo que era que el abogado estuviera demandándolos por sus deudas. Qué ironía, ¿verdad? Tenían la respuesta y tenían la solución a su problema y ni siquiera se dignaron a abrirla. Y uno puede hacer matemáticas y decir, no, quizás alguno se mudó y por eso no recibió la carta, pero 17 cartas y recibió de vuelta 16. ¿Qué te dice eso? Queridos, nosotros tenemos una deuda por nuestros pecados y Dios está dispuesto a cancelarla. La carta que Él nos envía certificada es Cristo Jesús. Y hay personas que ni siquiera se dignan a abrir esa carta poderosa de perdón y de gracia. Y quiero hacerte caer en cuenta algo respecto al perdón. El perdonar no hace que la otra persona tenga la razón. Te hace libre a ti. Una cosa es ver algo que no te gusta, que es injusto, o no te parece, y decidir apoyar una causa, ¿no? Una empresa o una persona para intentar arreglar ese asunto. Cualquiera de nosotros estaría dispuesto a apoyar una causa que le parece que puede tener un fin correcto. Pero la cultura de cancelación va un paso más allá. Lo que puede comenzar como firmar una petición o participar en una protesta, rápidamente se convierte en una oportunidad para crear un movimiento, para calumniar, deshonrar o destruir la reputación de una persona o una entidad por el solo hecho de no adherir a esa causa o no estar de acuerdo con ella. Se convierte en una búsqueda impulsada por la ira. Miren la diferencia entre cómo nosotros debemos ser impulsados y cómo la cultura está impulsada. Está impulsada por la ira para desenterrar cualquier cosa del pasado que apoye su causa y crear más hostilidad contra esa persona para demeritarlo al punto, a desprestigiarlo al punto de que les dé la razón a ellos sin importar si lo que están haciendo o diciendo es correcto, es real, es exacto o es verdad. Esta actitud es muy diferente a cómo Dios nos dice que nosotros debemos actuar, queridos. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versos 27-28. Pero ustedes que me escuchan, les digo literal, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian,
Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Esto es una de las cosas más difíciles de hacer, de las cosas más duras de hacer. Pero esa es la orden de Dios para nosotros, lo que hemos decidido creer en Él. Porque tenemos que establecer una diferencia entre ellos y nosotros. Si no, terminamos haciendo y actuando como ellos. Con ira, con rabia, con rencor, con resentimiento. Ahora, sí tengo que hacer una aclaración aquí. Y es que hay una diferencia, hay una excepción a este respecto cuando se trata de exponer a falsos maestros de la palabra. Esos que surgen eventualmente en algunas iglesias y que dicen unas cosas que, bueno, el Señor nos indica en muchos pasajes bíblicos que tenemos que a estas personas exponerlos a la picota pública. ¿Por qué? Tenemos que hacerlo no por odio, no por rencor, no por resentimiento. El motivo no puede ser la ira, el motivo tiene que ser el amor. Es lo que dice Dios. ¿Y amor a qué, pastor? Amor a aquellas personas que son miembros del cuerpo de Cristo y que están recibiendo esas falsas enseñanzas. Amor a las personas que están siendo engañadas. Debemos actuar con amor por esas personas, porque nuestro deber es proteger a esas personas contra esos falsos maestros. Miren lo que dice segunda de Pedro 2, 1, 3. En el pueblo hubo falsos maestros. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Miren el destino que tienen. Destrucción y rápida. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Mira lo que advierte la palabra aquí, que hay multitudes irán detrás de estos tipos. ¿Por qué? Porque estos tipos dicen lo que la gente quiere oír. Dice, aquí da la razón de por qué estos falsos maestros surgen. Verso 3. Llevados por la avaricia. Estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Los falsos maestros, queridos, tienen una agenda diferente a la de Dios. No son personas de Dios. Enseñan falsas doctrinas y dañan el corazón de las personas, desvían a las personas de buena fe que llegan a la iglesia y las desvían llevándolas a la mentira. Mire lo que dice Primera de Timoteo 6, 3, 5. Estoy leyendo bastante la palabra. ¿Por qué? Para que no sea yo el que diga estas cosas, sino que sea Dios mismo quien lo haga. Amén. Primera de Timoteo 6, 3, 5. Escucha. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Miren, todo lo que ocurre en esas redes es lo que traen estos hombres consigo. ¿Por qué? Porque llevan el mismo espíritu de la cultura. Miren lo que crean, dice que envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercado entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. No hay nada que ofenda más a Dios que tú te aproveches de las personas para sacarles su dinero para tu propio beneficio.
Aquí lo dice. Es más, la palabra dice que el que hace eso va a obtener mucho dinero, porque la religión es un negocio bastante productivo, bastante, en algunos casos, sobre todo cuando tú le dices a la gente lo que la gente quiere oír. Y algunas de las características de estos falsos maestros, como acabo de leer, podrían compararse con las de las personas que pertenecen a este movimiento de la cultura de cancelación. Observen que hacen exactamente lo mismo. Tienen una ansia malsana de controversia y de pelea, de conflicto. Usan palabras que producen envidia, disensión, calumnia y malas sospechas. ¡Wow! Observa lo que dice Primera de Timoteo 6, 11, 12. Tú, en cambio, diga yo, en cambio, tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Mire, la única batalla que nosotros debemos pelear es la de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. No te dejes robar el tesoro más grande que te ha sido entregado, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Tú recibiste al Señor en tu corazón y declaraste que Él es tu Señor y tu Salvador. Pediste perdón por tus pecados, te acogiste a su gracia y por hacerlo te apropiaste de la vida eterna. No permitas que nadie te la arrebate, ni eso ni tu fe. A medida que nosotros caminamos en la fe y en el cristianismo, empezamos a entender, empezamos a hilar un poco más delgado y entender ciertas cosas. Como por ejemplo la que plantea este verso en 1 Corintios 13:3. Dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Escuchen, esa palabra es violenta, es cortante. Que usted lo que no haga por amor, nada obtendrá, nada ganará con eso. ¡Wow! No tendrá ningún sentido. Todo lo que usted haga y lo haga en rencor, por resentimiento, por rabia, por venganza, como lo hace la cultura de hoy, como lo hacen las personas del mundo de hoy, eso carece de sentido, carece de propósito y no tiene objeto ninguno. No vas a recibir nada a cambio aparte de la misma violencia que desataste. En este verso que nos dice que si hacemos algo sin amor, pierde todo sentido. Entonces, como iglesia y como cristianos, no estamos aquí ni para insultar, ni para señalar, ni para juzgar a nadie, ni para criticar su apariencia, ni para decidir quién irá y quién no irá al infierno. Entonces, pastor, ¿para qué estamos aquí? Nosotros como iglesia tenemos otro propósito. ¿Quiere escuchar cuál es el propósito de la iglesia en este mundo? Mire, estamos aquí primero para exaltar el nombre de Jesús. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios en su forma más pura, es decir, sin agregarle y sin quitarle nada. Por eso me ven que leo la Escritura tanto como puedo. Yo sé que a veces es aburrido. Esos maestros de los que hablamos casi no citan la Escritura. ¿Usted se ha dado cuenta? Casi nunca mencionan la Escritura. Echan un montón de cuentos y uno dice, ¿pero de dónde sacan todo eso? Nosotros estamos aquí para exponer el error y revelar la verdad a través de la palabra de Dios. Es decir, nosotros estamos aquí para interpretar las Escrituras.
Nosotros estamos aquí para reunirnos como el Señor nos llamó a hacer. ¿Para qué? Para animarnos unos a otros y para orar unos por los otros, lo cual hacemos al final de cada servicio, en cada ocasión. No, estamos aquí para sanar a los enfermos y consolar a los quebrantados de corazón. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirle que el pastor está dispuesto siempre a escuchar. Y su esposa también, a las damas. Para que podamos tener conversaciones que ayuden. Porque nosotros, nuestra obligación como iglesia es traer consuelo a nuestros hermanos. Estamos aquí para predicar y demostrar la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso nosotros no podemos permitirnos vivir en ese desasosiego permanente, en esa angustia, en esa preocupación. Esta mañana el Señor nos enseñaba eso, ¿saben? Porque esta mañana algunas de las personas que nos ayudan llegaron un poquito tarde y yo pensaba, Señor, ¿qué vamos a hacer? Fue la primera pregunta que te llega a la mente. Pero luego caí en cuenta y dije, Señor, tú lo vas a resolver de alguna forma. Y lo que nos estás haciendo ver es que hay que tener siempre un plan de contingencia para resolver este tipo de situaciones. Y no nos fue tan mal, fíjense. Lo logramos organizar, ¿viste? Bendito sea el Señor. Y fue sin angustia. ¿Por qué? Porque tenemos que derramar la paz de Dios. La paz y la confianza que el Señor nos da. Es que Él está a mi lado. Este sitio es para honrarlo y bendecirlo a Él. ¿Por qué tiene que causarme preocupación o angustia? Si es su casa, es su servicio, es su palabra, es su congregación, no la mía. Estamos aquí, y hay que decirlo, para echar fuera demonios y toda forma de adicción o de enfermedad. Y por eso oramos por las personas, para que el Señor las sane. Ese es el propósito verdadero de la iglesia, eso que acabo de decir. Y estamos aquí para ocuparnos de los asuntos del Padre Celestial bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si siempre que defiendas lo que es correcto según la palabra de Dios, estarás haciendo lo que está bien. Siempre que sigas la palabra de Dios, estarás haciendo lo correcto. Pero recuerda una cosa, que el motivo que debe moverte a hacer cualquier cosa que hagas siempre debe ser el amor. Amén. Amén. Estaba leyendo, porque me gustan mucho las biografías de estos grandes hombres, sobre todo los de este país que tuvo muchos y muy grandes. Y estaba leyendo acerca de Abraham Lincoln, Abe, el gran Abe. Un gran hombre, ¿saben? En la biblioteca del Congreso leía que tenían una caja etiquetada contenido de los bolsillos del presidente Abraham Lincoln la noche del 14 de abril de 1865, que fue justamente la noche en que fue asesinado. Había 5 cosas en esa caja. ¿Quiere oír? Número 1, había un pañuelo bordado con las letras A. Lincoln. Una navaja de un muchacho de campo, nunca negó lo que era ni su origen. Llevaba una navajita de esas en el bolsillo. Mire, ya un viejo político, presidente, y llevaba su navajita, que lo identificaba como lo quien él realmente era, un hombre humilde. Un estuche para anteojos, una cartera con $5 y algunos recortes de periódicos viejos. Pero miren lo que pasa aquí. El bibliotecario sacó la caja, estaba explicando esto y dice que le llamó particularmente la atención los recortes de periódico que el hombre llevaba en el bolsillo.
Algunos de ellos estaban amarillentos y cuarteados porque, claro, el sudor, qué sé yo, el manipuleo del bolsillo, ¿no? Bueno. Pero uno de ellos contenía un discurso de John Bright que decía que Abraham Lincoln era uno de los hombres más grandes de todos los tiempos. Hoy sabemos que esto es verdad, pero en aquel entonces, en 1865, muchas personas tenían una visión diferente acerca de Lincoln. Sus críticos y enemigos políticos eran feroces y numerosos. Por eso lo asesinaron. Abraham Lincoln era con frecuencia un hombre solitario, ¿saben? Es que el poder te lleva a esa instancia, a separarte. ¿Por qué? Porque no tienes con quién compartir tus preocupaciones y tus angustias. Sin embargo, ¿saben por qué este hombre llevaba ese recorte? Porque Lincoln se aferró a las buenas palabras, las que animan, las que levantan, las que traen esperanza. Y como todos nosotros deberíamos hacer, si alguien te dice algo, recuérdalo, grábalo, escríbelo y cada vez que lo necesites, léelo. Necesitamos esas buenas palabras para reanimarnos, para levantarnos. Y ese hombre llevaba en su bolsillo de manera permanente a donde fuera. En su cajita llevaba ese recorte de periódico. Y seguramente en el momento en que se sentía desolado sacaba el papel y lo leía y le devolvía la vida, hermano. Las buenas palabras. Las buenas palabras, queridos, son apreciadas y necesarias en nuestro país hoy más que nunca. Las buenas palabras son anheladas por todas esas personas esclavizadas por la cultura de hoy. Ustedes saben de qué estoy hablando. Gente solitaria y aislada con esos teléfonos ahí, encerradas en sí mismos, hambrientas de amor. Las buenas palabras son las que nos ayudan a superar los malos momentos, las tribulaciones de esta vida. Por eso te animo a que tú hoy le des una buena palabra de esperanza a cualquier persona. Y ensaya hacer eso al menos una vez al día. Una vez al día. A una persona que tú veas ahí, que te dé la oportunidad, o aún sin dártela, a una persona que te tropieces en la calle, que tú la ves desolada y le dices, hermano, tú sabes que el Señor te ama, yo qué sé. Levántalo, dale esperanza, dale un poco de buena palabra. Y nada mejor que el Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas, para devolverle la esperanza a las personas. Así que te animo a que tú hoy le des, y a partir de hoy y cada día de tu vida, utilices un momento para darle una buena palabra a alguien. Y para resumir lo que hemos dicho hoy, la cultura de cancelación considera que algunas personas son irredimibles y dignas de rencor. Imperdonables son. Mientras que la cultura cristiana, ustedes lo saben y lo acabamos de decir, no considera que nadie, por terrible que haya sido su crimen, nadie puede estar exento de ese perdón y recibir ese perdón, sin importar lo que haya hecho. El arrepentimiento, el perdón y la salvación siempre son posibles a través del sacrificio de Jesucristo. El amor de Dios siempre está disponible para todos los que lo piden y creen. Y voy a citar el verso más conocido de la Biblia, Juan 3, 16, y voy a alargarme hasta el 17. Miren lo que dice. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Jesús no vino a condenar al mundo, querido. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ya está condenado. Está sumido en su pecado. Y mientras no se haga consciente de él y pida perdón al Señor con arrepentimiento y declare el nombre de Cristo, el Redentor, el que pagó por esos pecados, no tiene esperanza. Por eso no hay necesidad de que ni Jesús, ni que nosotros que somos sus seguidores condenemos al mundo para nada. Nosotros no podemos. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es señalarles el camino a Cristo para que alcancen el perdón, la redención y la vida eterna. Y en este momento tengo que preguntarte antes de terminar. ¿En qué posición te encuentras hoy con Jesús? ¿Irás al cielo cuando dejes este mundo? ¿Le estás sirviendo a Él haciendo el trabajo que nos ha encomendado? El de llevar las buenas nuevas, las buenas noticias. Juan 3:21, y con esto termino cerrando. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz. El problema es ese, por eso la gente vive en la oscuridad, porque se avergüenzan de su pecado. Aquí dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Por eso me gustan estas luces aquí. Y me gusta que enciendan todas las luces en la iglesia cuando hablamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo nuestro se tiene que exponer a la luz. Porque exponemos la verdad de Dios aquí. Y nuestro comportamiento debe reflejar la verdad de Dios. Y cuando lo hacemos nos acercamos a la luz, es lo que dice esa escritura. Para que todos vean claramente, dice aquí, que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Nosotros los que practicamos la verdad según la palabra de Dios nos acercamos a la luz, querido, y nuestras obras expuestas a la luz lo demuestran. En pocas palabras, la cultura de la cancelación es todo lo opuesto al cristianismo. No caigas en su trampa. Te matará en este mundo y te matará también en el otro. Te negará que puedas participar del otro. Querida iglesia, que el Señor te bendiga. Amén.